Bienvenidos al podcast de Kaibun. Manga, anime, cultura japonesa y mucho más, todo con la esencia de la revista Kaibun. En el dojo todo vale, no nos perdemos ni un solo episodio. ¿Cómo? ¿Aún no los conoces? Pues entra en kaibun.es y descubre todo lo que tienen para ti en su revista a lo largo de más de 250 páginas. Cada episodio es un viaje donde lo único seguro es que siempre vas a aprender algo nuevo. O al menos intentarán acompañarte y sacarte una sonrisa. Soy Ran Masao Tome, y esto es... ¡Ay, qué fría! ¡Akane, te vas a enterar! Bueno, esto es Kaibun. Bienvenidos y bienvenidas un programa más al podcast de Kaibun. Como podéis ver, yo no soy Ramiro, vuelvo a ser José Álamo al aparato porque vamos a hacer un episodio especial hablando de un anime y de un manga, en concreto de Dandadan. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da porque es una obra que ha levantado mucha expectación, que está gustando mucho. Y para hablar de ella tengo aquí a varios invitados muy especiales. En primer lugar a mi querido Juanpe. Hola, señor Dele. Oye, no estás rubio, hace tiempo no estás rubio. ¿Por qué no estás rubio, querido Juanpe? ¿No te apetece? José, te invito, no tienes por qué hacerlo, pero te invito a que te decolores el pelo solo en una ocasión. Después de eso, me vienes y me haces la misma pregunta, ¿vale? Solo entonces te contestaré. Con las de canas que me está saliendo a este paso no voy a necesitar ni decolorarme. No, claro, pero es que las canas son naturales. La decoloración no es natural, es artificial, son químicos, son productos tóxicos para tu cabello. Así que, bueno, pregúntale a Javi, que él se lo decoloró mucho en su tiempo. Así que, nada, que hola a todos. A mí me han invitado aquí para hablar de mi libro. Y no soy yo Lola Fernández, pero también puedo hablar de mi libro. Así que nada, que un saludito a todos y vamos a darle alas sin hueso. Pues hablando de la reina de Roma, o en este caso de nuestra querida patrona, tenemos aquí a doña María Dolores, que si no la conocéis ha escrito un libro, así que Lola, ¿has venido hoy a hablar de nuestro libro o a hablar de Dandadan? Yo he venido aquí a hablar de tan, pero también puedo hablar de mi libro, así que yo soy muy polifacética, ya lo sabéis. Pues nada, un placer estar aquí una tarde más con ustedes. Y como eran Zigic y Munitic en el Racing de Santander, Lola no puede venir sin nuestro querido Eriol, que viene aquí a hablar también de Dandadan. Y bueno, Eri, ¿qué tal estás? ¿Has visto qué referencia futbolística buena de los años 2000? Oh, ya ves, tío, madre mía. La increíble dupla del Racing de Santander. En fin, pues sí, nada, aquí estamos para hablar de un anime en su caso, porque yo no he podido leer el manga, pero que como dices, se está dando mucho que hablar y es que con razón, porque madre mía, la calidad que está teniendo. Así que bueno, aquí estoy listo y con muchísimas ganas de darle al tema. Y como siempre, muy atento a las tomas falsas que puedan surgir en este programa, que seguro que son más de una. Tenemos a Javi Bello al aparato, encargado de gestionar todo el tema de sonido y ver que todo va bien. Así que Javi, bienvenido a un programa más y gracias por aguantarnos. Nada, hombre, como siempre aquí pulsando cuatro teclas y intentando que esto funcione, pero nada, espero que el programita sea ameno. La serie de hoy es un poco disparatada, pero creo que eso nos viene como el niño al dedo, así que allá vamos. Eso es, pues nada, nos ponemos nuestros ropajes más cañeros, más disparatados, porque vamos a hablar de Dandadan. Y nada, un poquito de música y ya nos metemos directamente en el ajo, porque este programa promete y quizá alguna risa además. Pues nada, lo dicho, vamos a hablar un poquito de Dandadan y lo más curioso quizá para empezar a hablar sobre ella es que su autor, Yukinobu Tatsu, es ni más ni menos que un discípulo de Tatsuki Fujimoto, que si no lo conocéis así por el nombre es el autor de Chainsaw Man. Y bueno, no sé si sabéis un poco la historia de cómo surgió esto, pero digamos que animaron al bueno de Tatsu a soltar o darle rienda suelta a su imaginación.
Y de ahí pues salió Dandadan, una obra que mezcla un poquito de Slice of Life con los estudiantes del instituto, un poquito de aventura misteriosa, mística, ¿no? Con el tema de leyendas urbanas japonesas y fantasmas y demás. Y también es un shonen un poquito más al uso, así que esa mezcla en esa coctelera que a veces el manga nos regala, pues nos trae una obra que también incluye un poquito de romance, así que, no sé, es una obra que toca muchos palos y yo creo que es una de las principales razones por las que ha calado tanto entre el público. Y no sé, Juanpe, no sé si te gustaría presentarnos un poquito por encima la obra y ya de paso darnos tus primeras pinceladas. A ver, no quiero presentar la obra. No, hombre, la presento sin problema. Pero, una duda, José. ¿Discípulo del autor de Chainsaw Man? ¿En qué aspecto? Es decir, ¿era ayudante del autor de dibujo y demás? Pues hasta donde sé, era un asistente de Fujimoto que le estuvo ayudando pues, durante una época con el manga y ya quiso hacer su vida paralela, o sea, su vida independiente y se animó con esa idea que le habían dado de dar rienda suelta a su imaginación uno de sus editores. Eri, no sé si quieres ampliar un poquito más esa información o comentar algo. Sí, a ver, normalmente en estos casos cuando hablamos de discípulos, de ayudantes, nos referimos sobre todo a que ayudaba con el proceso del dibujo. Normalmente, a ver, tanto si se trata de un dúo de mangakas como si se trata de uno solo que lleva para adelante tanto dibujo como historia, normalmente la historia es algo más personal, pero a nivel de dibujo, a ver, entre que bocetas, pasas a limpio, las tramas, etcétera, 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 al final siempre necesitan ayuda. Entonces, sí, normalmente cuando te refieres a que era ayudante, nos referimos a que era ayudante a nivel de dibujo. Vale, pues es que me resulta curioso, bueno, no me resulta curioso, sí, porque al final el talento que tiene cada artista pues puede ser es independiente de las oportunidades que le den o la suerte que tenga en la vida, ¿no? Pero es que el dibujo de Tatsu es que no tiene nada que ver con el de Fujimoto y a mi modo de ver pues le da, bueno, sopas con ondas al autor de Chainsaw Man. Pero dejando eso aparte, que hay mi apreciación, mi pregunta, porque, oye, al final, bueno, a la vista está que si ha estado año y poquito, creo que es poco tiempo para un ayudante, que si la obra se mantiene y demás, creo que a los mangakas les interesa mantener más o menos a los mismos ayudantes porque ya pues establecen una relación y saben cómo trabajan. Dicho esto, nada, creo que a ver, iba a decir que poca gente a lo mejor no conoce ahora Dandadan, pero creo que lo que es más preciso decir es que poca gente no habrá escuchado hablar de Dandadan, independientemente de si sabe de qué va o no, ¿vale? Y bueno, yo escribí sobre el manga en nuestro tomo de Magical Girl, si no recuerdo, es la Kaibun número 6. Y bueno, me costó un poquito definirla, ¿no? Porque como ha dicho José en la introducción, es una obra particular, bastante singular. Trata de una pareja de adolescentes que van al mismo instituto y que por sus gustos respectivos en cosas sobrenaturales, cada uno en su ámbito, Momo, que es la chica, lo sobrenatural tirando más a la magia, a los espíritus, a los yokais y mediums y demás, y Okarun, que es Ken Takakura, su nombre original es Ten Takakura, pero esto no lo podemos decir delante de Momo, pues más en lo sobrenatural hacia lo alienígena, lo extraterrestre, ¿no? Bueno, pues por azares de la vida se terminan... mira, efectivamente, me han puesto aquí Eri el motivo por el que no podemos decir, por el que no podemos mencionar el nombre de Ken Takakura delante de Momo, y es muy divertido. Os recomiendo que os leáis la obra para descubrir más. Y esto, pues, al final, por las azares del destino, se terminan encontrando y se dan cuenta de las... Bueno, pues de las... cosas que tienen en común, ¿no? Aunque hasta ese momento, pues, eran invisibles. Bueno, más él para ella que ella para él. Pero bueno, se encuentran. Resulta que tienen gustos similares pero opuestos porque, digamos, la magia está en las antípodas de lo extraterrestre.
podríamos decir. Y bueno, cuando ya descubren los dos que efectivamente existen los espíritus y existen los extraterrestres, porque lo descubren por las malas, pues ya empieza una relación sin duda tortuosa, muy tortuosa, porque Okarun acaba maldito y Momo pues acaba un poquito sintiéndose responsable de lo que le ha ocurrido. Y a partir de aquí pues persecuciones constantes, genitales que se pierden y hay que encontrarlos, señoras mayores que van a la velocidad a más velocidad que muchos coches por la carretera, y esto solo es el principio, ¿vale? Yo reconozco que no continué leyendo el manga de Dandadan. Sí me vi la primera temporada del anime, que es lo que ha hecho que todavía más gente llegue al manga, creo yo, o por lo menos en el caso de Dandadan. Y yo te iba a decir una cosa, José, porque has mencionado, bueno, a raíz de lo de Chainsaw Man, y esto ya con esto termino mi intervención para que puedas dar paso a mis compañeros. Tendríamos que hacer un programa de Kaibun poniendo sobre la mesa obras a las que su adaptación al anime le ha favorecido tantísimo, pero tantísimo, que han mejorado casi el material original. Y yo, por ejemplo, incluyo Chainsaw Man, incluyo Jujutsu Kaisen, por supuesto, y también pues ya el finalizado y tan cacareado Ataque a los Titanes. Pero que creo que ejemplos hay suficientes, y sobre todo a día de hoy, que se hacen esas producciones tan potentes como para que le demos un poquito a la lengua. Y creo que te has olvidado la mayor de todas, aunque Lola me pone Frieren en Lola, eso que acabo de decir, ni lo menciones, porque es que no hay que echarle cuenta. Guardianes sí. Guardianes sí. De hecho, tú mismo lo has dejado negro sobre blanco en Kaibun. Sí, de hecho que Guardianes de la Galaxia, sí. Sí, efectivamente, Guardianes de la Galaxia. Hostia, ese no lo conozco. Uy, mi cabeza ha jugado una mala pasada. Guardianes de la Noche, en que justamente esta semana que estamos grabando, aunque creo que esto se emitirá dentro de un par de semanas, está petándolo en cines ahora mismo, pero creo que su éxito se debe principalmente al trabajo de Ufotable. Pero bueno, no hemos venido a hablar de la gracia divina de Ufotable en esta ocasión, pero me apunto esa idea porque me parece muy interesante, porque seguro que podemos hacer una buena recolección de obras que gracias a su adaptación al anime han pegado un petardazo, aunque sus originales tampoco fueran la gran cosa, o quizás el formato original no les favorecía tanto, ¿no? Vamos a dejarlo en esa descripción. Pero bueno, volviendo al tema que nos atañe, que es Dandadan, a ver si lo digo bien alguna vez, pues quizás sería lo más importante hablar un poquito sobre los personajes que componen esta obra, porque ya hemos hablado un poco de Momo y Okarun, pero también tenemos un plantel que se va desarrollando en los primeros arcos del manga y también del anime. Y no sé si me podéis comentar cuáles son vuestros favoritos así de primera. Por ejemplo, Lola, dime del elenco principal, ¿con quién te quedarías? A ver, a mí me gustan muchísimo Karun y Momo, pero obviamente yo tengo que ir por la abuela. De hecho, me gustan la turbo vieja o turbo abuela, dependiendo de dónde veas el anime o lo escuches. Pero me refiero a la abuela de Momo, a Seiko. Déjame interrumpirte un segundo, porque la turbo vieja tiene un nombre muy curioso en italiano. La turbo nonna, que me hace muchísima más gracia que el nuestro, aunque sea bastante bueno la adaptación. Pero ya está, ya te dejo continuar. No pasa nada. Me gusta mucho la abuela porque es un personaje que me choca, porque claramente todo el mundo se dirige a ella con ese título, pero es una medium super guay. Tú le ves el pelo blanco, que eso en formato anime es sinónimo de te quedan 3 telediarios, es viejísima, pero la tía es súper guay, lo tiene todo súper controlado, es como esto que dicen ahora los jóvenes de Farming Aura,
Ella lo hace automáticamente, ella simplemente estando en la habitación farmea un montón de aura, y encima es que le pusieron una seiyuu, una dobladora que a mí me encanta, que es Nana Mizuki, que es legendaria, es una persona legendaria dentro de la industria. Así que me acuerdo que apareció en un episodio de la primera temporada y me dejó con la boca abierta de ¿eso está pasando? ¿Ese personaje está ahí? Y aparte me parece importante porque en este tipo de obra de shonen, casi todos los personajes, por no decir todos o el 90 y tantos % son pues muchachitos, adolescentes, gente muy joven, y choca un poco, y es de agradecer, ver a alguien que no tiene de 18 para abajo, sino que ya es un adulto y puede dar, bueno, una perspectiva un poco diferente y se sale del molde. Aparte de que es una figura bastante importante. Creo que no podemos hablar de spoilers, sino que sea un episodio más amistoso para todos los públicos, pero lo dejaría ahí, ¿eh? Yo mencionaría a la abuela y la turbovieja o turboabuela o la turbononna, creo que era así, que es un, Exacto. es un personaje que, claro, cuando lo conoces al principio, lo rechazas. Sientes rechazo hacia ella, te puede producir una gama muy amplia de emociones, casi todas negativas, pero es un personaje que crece dentro de ti y dices, vale. Te has ganado mi respeto con el paso de los episodios, y también sirve como elemento cómico constante, no solamente por su aspecto, sino por los comentarios que hace y por esa supuesta indiferencia que siente hacia todo cuanto la rodea, pero en el fondo sabes que no, que tiene su corazoncito, aparte de toda su historia, todo ese lore oculto que no lo voy a mencionar para mantenernos lejos de la línea de spoilers. Así que por mencionar dos, yo me quedaría con estas dos buenas señoras. Pues parece que con Lola va la cosa de abuelas, así que bueno, es un tipo de personaje que quizá no se explota lo que debería en otras obras, o siempre se deja en un lugar secundario, pero yo creo que Dan la sabe integrar muy bien, y lo que dices, es una figura que, como dicen los jóvenes de hoy en día, farmea aura, es decir, que tiene presencia siempre que está en las páginas o en la pantalla. Y nada, Ariol, a ver, cuéntame con qué personaje te quedas tú, y así vamos avanzando un poquito. Pues yo iba a decir que a mí lo de Turbonona me suena a servicio de pizza a domicilio. Me parece guay. He hecho ese comentario que no venía a cuento. En Italia seguro que hay algún Turbonona Pizza Restaurant, ¿eh? Hombre, no por descartemos. Favor. Me decepcionaría. Lo contrario, me decepcionaría. Pero ya, yendo a mi personaje favorito, yo la verdad es que no tengo un personaje que me haya flipado absolutamente, con el que me vea súper representado. Pero por no repetirme, a mí, por ejemplo, de la primera a la segunda temporada, Jin, la verdad es que me ha empezado a gustar más. En la primera temporada no se le ve mucho y no le cogía el rollo, pero en la segunda ya sí ya se ha convertido en habitual, y me ha gustado su arco, y la verdad es que la escena mejora cuando está él y tal. Es un tío muy divertido, muy bonachón, y me ha empezado a caer bien. Y luego un personaje que ha aparecido ya casi al final de la temporada, que se llama Quinta. Ese personaje quizás sí haya crecido un poquito más en mí, pero porque yo soy muy simple, y al ver que es un otaku, pero un otaku de verdad, no, o sea, un otaku como lo conocemos nosotros, no un otaku que realmente Okarun es también un otaku. Lo que pasa es que él es un otaku de los temas paranormales, etcétera. Pero este tío es súper fan de Gundam, aunque no puedan decir Gundam por obvios motivos de propiedad intelectual. Y me gusta mucho. De hecho, vaya, Loli lo puede decir, que ese personaje aparece y canta una canción de Gundam original, y yo le dije, no puede ser este tío cantando el tema de Char, increíble, espectacular. Y la verdad es que me está gustando de momento. Está un poquito desubicado con el resto de personajes porque acaba de aparecer, como quien dice, pero está guay. Y además me estaba fijando, y su seiyuu, la persona que le pone voz,
Daichi Fujiwara se parece un montón. No sé cómo han hecho para coger a una voz que se parezca tanto al personaje que hace. O sea, es una cosa... Me tiene sorprendido. Llevo un rato dándole vueltas. Pero bueno, más o menos es eso. Por ahí están mis elecciones. Nada más, la verdad es que a mí, por ejemplo, Gigi, a ver, ¿cómo era? Gigi, ¿no? No me acuerdo del nombre. Sí, se llama Jin, pero luego luego le dicen Gigi, vaya, igual que Okarun y su nombre real. Sí, que me había quedado ahí con un traspiés. Pues me parece también un personaje muy guay, de los que más me gustan más allá del dúo protagonista. Y bueno, Juanpe, ¿tú con quién te quedarías de todo el elenco principal? Yo sé que tienes alguna debilidad por ahí bastante clara, ¿no? ¿Como quién? Es decir, ya que lo Yo sabes. creo que eres muy de Momo, pero igual me estoy equivocando. ¡Ay, qué sudores me han entrado! Sí. Además es que creo que el personaje de Momo es increíble. Dejando a un lado de que se trata... Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Se trata de un shonen, aunque tenga... un shonen es la demografía del manga, luego tiene una combinación, una mezcla de temáticas. Creo que es la completa y absoluta protagonista del manga, ¿vale? Aunque comparte escenas y muchas viñetas con principalmente Okarun, al que yo considero deuteragonista más que protagonista, ¿vale? Creo que Momo es la que lleva la voz cantante, es el sol de este sistema solar, ¿no? Haciendo referencia a Tierra, Sangre y Conocimiento, una obra que también me ha gustado bastante aquí entre los presentes, y me gusta muchísimo esa torpeza natural que tiene, esa manera de comerse la cabeza, esas reacciones, ¿no? Creo que si hay algo que mola mucho de este manga es la manera que tienen los personajes de gesticular, de responder, de la manera de tratarse que tienen Momo y Seiko, que son abuela y nieta, son increíbles. A ver, que visto desde una manera realista, pues se trata, muchas veces se ponen de vuelta y media, ¿no? Pero visto en viñetas, visto en fotogramas por segundo, pues es muy divertido. Y yo creo que ella tiene un algo que me flipa. Y además se ve que el autor, bueno, damos por hecho que es un autor, porque creo que a día de hoy no se desconoce exactamente, ¿no? Creo, José, me comentaste que andaba por ahí la posibilidad de que no se sabía al 100% de si era autor o autora. Igualmente me refiero como Tatsu, Yakinobu Tatsu. Creo que es de sus personajes predilectos porque está dibujado con un cariño y con un cuidado, que ahí tenéis el hecho de que creo que no hay un solo capítulo ni del anime ni del manga en el que esta chica repita modelito. Es increíble. Así que yo me quedo con Momo. Una aclaración pequeña, Juanpe. Creo que te estás confundiendo con Gege Akutami, porque Yukinobu Tatsu, hasta donde yo sé, es un señor, ¿vale? Yo sé que esto lo he comentado contigo. Si ya sé, desde que lo comenté contigo hasta hoy, se ha resuelto o se ha despejado esa posibilidad de duda, yo recuerdo haberlo comentado. Pues igual estoy yo confundido. No, pero que no pasa nada, que es un detalle menor. Dicho esto, es que a mí Momo también me gusta mucho como personaje, porque digamos que es la alegría de la huerta, ¿no? Porque Okarun es como un personaje un poco más recatado, aunque luego cuando se transforma, sin entrar mucho spoiler, gana una personalidad bastante más, ¿cómo decirlo? Atrayente, ¿no? Más edgy, en cierto modo, por describirlo de alguna forma. Momo sí que yo creo que se gana los mejores gags, tiene esa gestualidad que quizá otros personajes no tienen, especialmente si la comparamos con Okarun. Y la verdad es que a mí también es un personaje que me fascina, y yo creo que es también una de las razones por la que Dandadan tiene ese magnetismo. Y Javi, ya que estás por aquí y sé que te has visto algún que otro capítulo / leído alguna parte del manga, ¿tienes algún personaje que a ti te haga tiling? El tilín no, pero ya que estamos con los favoritos, yo que también creo que voy a concordar con la mayoría. Yo creo que lo que funciona es la pareja protagonista. Creo que Momo y Okarun lo que son es un dúo cómico, que es de hecho muy tímido, muy típico, no sé hablar, muy típico dentro de lo que es la escena del manga japonés. Incluso es muy popular allí el tema de los dúos cómicos, con los gags recurrentes, lo que sería nuestro Cruz y Raya, nuestro Martes y 13, etcétera, que esto lo recordarán solo la gente de mi quinta.
Y creo que funciona muy bien porque tienen muy buena química. Creo que además esa relación que tienen, que parte de ese enfrentamiento estrambótico de los aliens existen, no, lo que existen son las cosas paranormales, pues resulta que tenemos razón los dos y ahora estamos metidos en un lío 3 pares de cojones. Y cómo pues esa amistad también se va convirtiendo en ese romance accidentado, que también es súper gracioso. Y la verdad es que ya te digo, a mí lo que me funciona es la química que tienen los protagonistas, y de que al menos, que yo recuerdes que también lo he leído hace tiempo, no recurren a muchos de los clichés típicos de tsundere o de mierdas baratas del manga. No sé, me parece una relación más natural, porque igual lo que me llama la atención es eso, que parece una relación más natural y no tan forzada con clichés. Entonces, pues en vez de estar viendo los típicos robots, estamos viendo a seres humanos, e igual por eso me calan tanto Okarun y Momo, porque es eso, son dos chavales adolescentes con sus inquietudes, con sus inseguridades, con un cacahuete en la cabeza increíble, y claro, si los metes encima en este mundo de fantasía paranormal, apaga y vámonos, y mezcla también batallas de shonen y ya está. Entonces, pues bueno, ya te digo, a mí lo que me funciona es eso, el dúo protagonista. Sí, de hecho, yo te diría incluso que son como el pegamento que une a distintas partes que se suman en la obra, ¿no? Lo hemos dicho antes, tiene un poquito de slice of life, a ver si lo digo bien, de shonen, de misterio y ese romance. Yo creo que si no hubiera un dúo protagonista tan carismático, no sería tan fácil que la obra pues se sintiera tan natural, no solo ya pues en esas partes más relajadas, sino también en las escenas de acción, ¿no? Así que bueno, si queréis vamos entrando un poquito en cada parte distinta de la obra, porque como he dicho hay un equilibrismo muy bien medido. No sé si he buscado o no, pero la realidad es que ninguna parte se siente más pesada que la otra. Y no sé, Juanpe, ¿a ti qué parte te conquistó más o qué es lo que te encantó más del manga a la hora de leerlo? A ver, yo es que a mí se me conquista mucho con el humor, ¿vale? Yo soy una persona a la que la comedia le flipa, ¿vale? Y hay muchas formas de hacer comedia y creo que es muy difícil hacer comedia. Pero creo que esta comedia tan blanca, ¿no? Decía Javi, natural, pero es que yo creo que es muy buena palabra para definir lo que ocurre en este manga, a pesar de lo sobrenatural de la temática. Es eso, ¿no? Yo cuando estaba leyendo el manga me obsesioné completamente absolutamente con las persecuciones. Yo lo he mencionado antes y no era un comentario al azar, sino es que de repente en cualquier momento en las páginas del manga te encontrabas que alguien perseguía a otra persona. Normalmente es alguien persiguiendo a Karun, ¿vale? Sea Momo, sea Seiko, sea la turbovieja, da igual. Dejando a un lado las persecuciones ya de acción, ¿no? Como cuando se desarrolla todo el combate en el primer tomo contra la turbovieja, ¿vale? Porque hay un conflicto más grande. De esto que están sentados en el salón porque están comiendo lo que sea, alguien hace un comentario que le sienta mal a otro o se china por lo que sea y empiezan a salir detrás uno de otro, pero además acompañado con unos dibujos, unas formas, unas posturas de los cuerpos que a mí de verdad me hace muchísimas gracias. Es que sin venir a cuento, están hablando dos personajes y de repente te ves justo al lado a Momo perseguir a Okarun porque le ha quitado un último trozo de no sé qué comida. A mí esas cosas me resultan súper graciosas por lo cotidiano que puede llegar a ser. A ver, yo en mi casa no estoy persiguiendo a nadie porque me quite el último trozo de comida, pero en el entorno de la ficción del manga japonés, aunque esto sea redundante, sí, lo veo como cotidiano, ¿no? Lo veo como escenas que se repiten en mangas de esta temática y me hace mucha gracia y todo ese humor a mí me conquista. También me conquistó mucho la facilidad con la que el autor expone el interior de sus personajes. Creo que son muy transparentes. Desde el primer tomo estás viendo... a ver, creo que no lo hemos mencionado, pero aquí hay triqui, hay coqueteo, hay... drama adolescente, ¿vale? Si no lo habéis deducido ya por toda nuestra conversación, Momo y Okarun se gustan, ¿vale? Como dirían los jóvenes y Javier Bello, hay chipeo, ¿vale?
Pero es que es tan bonito porque los ves a los dos continuamente comiéndose la cabeza sobre... básicamente no pueden estar el uno sin el otro, pero de verdad que se necesitan. Es como si fueran dos imanes, ¿vale? Obligados a estar separados, pero atrayéndose incluso aunque no lo quieran. Y como son tan torpes a la hora de expresar sus emociones, pues terminan cayendo en eso, en todo tipo de malentendidos, en celos muy, muy suaves, ¿no? No me acuerdo del nombre de la chica, de la de Silky. De Silky, es que no me acuerdo el nombre del personaje. Pues Aira, gracias, Eri. Pues lo mismo, ¿no? Aira a su vez está enamorada de Okarun. Pero claro, al final. Y odia a Momo, ¿vale? Eso también es otro pique que genera mucho humor. Pero a mí, sobre todo, me gusta cómo trata la relación de Momo con Okarun. La veo tan bonita, la veo tan pura, que de verdad me conquistó. Yo terminé viendo esa una de las últimas páginas creo que fue o del primer tomo o de los primeros capítulos del primer tomo, en los que Momo era como se le abrían los ojos ante lo que suponía Okarun para ella, y me quedé sin habla. Aparte por el dibujo, digo, qué bonito, ¿no? Que tener generar esa relación, hacerte partícipe de ese amor adolescente, de ay, que no sé si le voy a gustar, pero lo trata todo de forma tan bonita y como si fuese realmente un adolescente. Me da la sensación de que este hombre ha pasado por eso. Es decir, ha estado en la piel de ellos dos, de que le ha gustado a alguien, de que no ha sabido expresarlo correctamente y ha tenido pues ese amor adolescente tan bonito, tan idealizado, que luego lo piensa y dice, mira, sufrí mucho, lo pasé mal, o lo que sea, pero en ese momento creo que lo ves y es tan bonito que yo creo que a mí se me cae la baba con ellos dos. Y es el humor y este shipeo, pues lo que a mí me conquistó por completo. Luego, bueno, ya las partes de acción y de más de shonen, que incluso yo la parte del shonen de la categoría demográfica incluso estaría como de fondo, ¿no? Es la base, pero sobre ello se construye todo lo demás. Es lo que a mí más me gustó de esta. Es que la verdad, como dices, todo el tema en el caso del manga, del dibujo del autor y después en el anime del gran trabajo de Estudio Saru, te hace conectar de una forma diferente con los personajes, porque hay obras que tampoco voy a entrar en detalle, pero a ponerme a castigar a ciertos autores, pero que sí tienen un dibujo un poco menos detallado, o hay animación un poco menos currada, y te hace como un poco desconectar de lo que está sucediendo, pero es que todo está tan cuidado, incluso desde el principio. Pero bueno, ya entraremos en detalles de animación y de dibujo un poco más tarde si queréis. Y no sé, Lola, ¿a ti qué parte te gusta más dentro de todo el conjunto de la obra, o qué resaltarías tú? A mí me gustan un montón de cosas de Dandadan. Yo vivo por y para el romance de Okarun y Momo, lo reconozco. Es algo raro en mí, yo con este tipo de romance suelo ser muy crítica y me suele dar perecita, mucha pereza, pero ellos es que me dan ganas de hacer el cada vez que tienen así una escena estas de malentendido, de ay, quiero coger la mano, pero no sé si eso está bien porque es que no sé qué somos. Eso, mira, es que me dan ganas de vivir. Muchas gracias. Pero fuera de eso, me gusta mucho, está relacionado con lo que comentabais, el contraste de lo natural con lo sobrenatural. Lo natural, pues cómo se desarrolla ese tipo de relación, cómo son los personajes. A mí los personajes me parecen muy humanos dentro de toda la fantasía típica del shonen, y sobrenatural, pues sobra decirlo. Bueno, todo cuanto rodea a los personajes no tiene nada de típico ni de real. Por otro lado, cuando veo esta serie, me da la sensación de que es una persona que ha escrito una historia llena de memes que le gustan y metiendo todas las referencias posibles de animes que él o ella veía cuando era un poco más joven, o que sigue consumiéndolos, por supuestísimo. Y eso me hace empatizar mucho con Tatsu. Digo, es que si estuviera en sus zapatos, yo creo que haría lo mismo. Crearía una historia así con la que
los espectadores o los lectores pudieran empatizar o incluso sentirse identificados de, vale, yo he estado ahí y sé lo que es eso y me encanta verlo en formato animado, contado de forma tan buena. Y también, por ejemplo, me encanta la cotidianidad de los personajes, de lo que mencionaba Juanpe de que no se le ve a Momo con dos modelitos iguales, pero también el hecho de que a las chicas, cuando se las ve recién levantadas o que se van a acostar y tal, las ves sin el maquillaje, que es muy poco apreciable, pero a Aira, por ejemplo, la ves sin las pestañas súper pintadas, definidas, que eso es como lo femenino típico en formato anime. Y a mí esos pequeños detalles me ganan absolutamente. Así que creo que Dandadan hace muchas cosas buenas, pero por resaltar y por no estar aquí media hora de monólogo, yo diría que eso. Yo creo que en general todos somos un poco, como dice Eri, shippers del Momo Room, aunque si lo pasamos directamente a una traducción exacta sería Momo corre, así que no sé, al final todo el mundo en Dandadan está corriendo, esa es la conclusión que vamos a llegar aquí hoy, ¿no? Pero bueno, Eri, tú también te quedarías con esa relación, entiendo, pero quizá hay alguna parte de que te llame más la atención, porque por ejemplo vamos a hablar un poco de todo el tema de los misterios, así que no sé si a ti que te gustan ese tipo de cosas o no, es lo que más te ha conquistado. Yo creo que lo bueno, lo que resalta sobre todo lo que Dandadan es lo bien balanceado que tiene al final todas estas cosas de las que hemos estado hablando, porque no creo que ninguna sobresale por encima de la otra. Aún así, yo la verdad es que últimamente cuando hablo de Dandadan no la recomiendo, siempre digo, a ver, es un shonen, pero yo lo veo más como una historia de amor, como un romance. Y eso al final tiene la virtud de poder llamar a muchos tipos de audiencia, ¿sabes? No es solo, pues mira, a mí me gusta el shonen y me lo voy a ver, o a mí me gusta el tema paranormal y me lo voy a ver. Creo que esa es su virtud, que está todo muy bien balanceado. Al final, a ver, por no repetir mucho lo que ya habéis comentado vosotros, todas las partes, más o menos, a ver, todas las partes realmente tienen algo. Ya digo que a mí, por ejemplo, el romance me gusta mucho, pero la parte de lo que es más shonen, el tema de los poderes y tal, creo que no te diría que está bien llevado, pero no me agobia. O sea, no agobia, no es algo en lo que se centre él o la autora. Bueno, hemos quedado en que el autor. Y eso está bien, o sea, cuando la serie quiere ofrecerte buenas escenas de acción, te las ofrece, además son espectaculares porque Science Saru lo hace realmente bien. Pero no, de momento, por lo que llevamos visto, no es ese típico shonen de power-ups infinitos y poderes y más poderes. Sí, a ver, luego tiene incluso las partes, por ejemplo, de entrenamiento. Tiene su momento de me quiero hacer más fuerte porque tengo que proteger a esta persona, tengo que hacer esta otra cosa. Y eso te lo incluye, o sea, tiene esos tropos del shonen sí los tiene. Pero están muy bien metidos. Están metidos de una manera que no te cansa, y al final cada capítulo suele tener un poco de todo. Y a mí eso me gusta. Y al final dices, bueno, mira, pues si este capítulo tiene más pelea, pues perfecto. Si este capítulo va más de Momo y Okarun, a ver cómo avanza su relación, pues perfectísimo también. Pero sin embargo, si va de, pues mira, este capítulo lo vamos a centrar más en el misterio, como tú decías ahora, José, que es una parte también importante y también me parece chula. Al final lo acabas disfrutando, o sea, te dé lo que es una serie que yo creo que lo que tiene es eso, que te dé lo que te dé siempre te va a gustar. Y yo la verdad es que cuando empezamos a verla, ya ves, yo ya la conocía, no había leído el manga, pero recuerdo que cuando se sacó el manga
que creo que lo editaba en España Norma, si no recuerdo mal. Sí, tuvo, sí. sí, ¿no? Tuvo una estrategia o sea, los publicitó y el marketing y tal fue agresivo en el sentido de que le dio mucho bombo, ¿eh? Yo recuerdo haber visto, creo que había fotos de autobuses incluso con póster puestos y tal, o sea, una cosa bastante espectacular. Y sí, la verdad es que reconozco que estaba diciendo algo y se me ha ido un poco la olla. Pero... Uy, se me ha ido del todo, perdonadme. He tenido un... Es que uno No ya se pasa está nada, haciendo pues. mayor. Te habrá Uy, de verdad. invocado, te habrá aparecido un yokai y se te habrá metido dentro. Sí, no, se me ha metido el yokai de la edad. De la Uf, edad ya de que me estoy eres haciendo mayor. un erinona. La Erinona. Pero no, ya sí, volviendo a lo que estaba comentando, yo eso lo conocía y tal porque me parecía que estaba guay, conocía gente en internet que lo estaba leyendo y le estaba gustando mucho, pero no sé, fui escéptico realmente porque no sabía, digo, a ver, otra vez otros shonen y tal, que sí es verdad, tienen la suerte de tener un gran estudio detrás y sé que por ahí lo voy a disfrutar, pero me acaba sorprendiendo y al final, con esta segunda temporada, que está, conforme estamos grabando esto, ya está llegando a su fin, es algo... O sea, es ansia ya. Yo ya es ansia de... Hoy le he preguntado antes de grabar, le he preguntado al traductor de Crunchy, a Iván Fraile, que le mando un saludo fuerte. Y recuerdo que la última vez que estuve en el podcast también se lo mandé, porque hace un trabajazo el tío. He preguntado, oye, ¿alguien sabe a qué hora sale? Y me ha dicho, no, sí, sale a tal hora. Digo, vaya, bueno, venga, pues ya está. Es ansia, ya me provoca ansiedad. Y no sé qué voy a hacer cuando termine el anime. Yo creo que voy a hacer algo que no suelo hacer, que es ponerme con el manga. Me voy a tener que pasar al manga porque yo no sé si voy a aguantar esto, ¿eh? Es insufrible, ¿eh? Cuando algo acaba que te gusta mucho y dices, ay, que tengo que meterme en el manga. Y de hecho, me parece interesante el punto que comentas porque yo también fui de los que pensó que cuando Norma lo anunció hace ya un par de años, que me acuerdo que salieron 2 tomos juntos en una edición especial, bien chula y tal, pues yo también pensé eso de, otro shonen, a ver qué tal es, no vaya a ser que sea más de lo mismo y conforme te pones con él o lo ves en Crunchyroll en el anime, te va sorprendiendo porque se sale un poco dentro de los típicos estereotipos que hay de cualquier shonen, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene ese encanto especial que te hace engancharte, ¿no? Y querer saber qué pasa con los personajes, qué misterio será el siguiente y tiene esa pequeña magia que quizá otras obras con la intención de ser quizá demasiado shonen y tal, pues se pierde un poco de sí misma, ¿no, Eric? ¿Qué me quieres comentar? Sí, no, quería decir al respecto que, por ejemplo, yéndolo a lo más obvio, que son los casos de Kimetsu, Guardianes de la Noche, y de... la de Kei Akutami, que se me acaba de ir también, de Jujutsu Kaisen, creo que esas adaptaciones al anime se han beneficiado muchísimo de tener grandes estudios detrás, como es el caso de Mappa en Jujutsu y de Ufotable en Guardianes, en Kimetsu. Pero no creo que Dandadan se haya beneficiado tantísimo. No sé cómo explicarlo, pero es como que, no sé, pienso que, a ver, no es por hacer de menos a esas otras obras, pero creo que es que la grandeza estaba ahí. Y el hecho de que un estudio, que es relativa, a ver, es más pequeño, pero es un estudio con un saber hacer espectacular, a ver, está fundado por Masaki Yuasa, que es, madre mía, es una vaca sagrada. Pero no creo que, o sea, han hecho un muy buen anime, pero mi impresión es que quizás no le hacía falta eso, un anime tan increíble para ponerse de moda. Quizás con un estudio más pequeño hubiera seguido siendo increíble. Y tengo mis dudas de si en los otros dos casos que comento habría sido igual. No sé si me estoy explicando. Sí, a ver, está claro que el caso de Dandadan quizá como obra en sí tiene mucho más empaque, es más robusta, tiene muchas virtudes que puede ver a primera vista. Jujutsu, por ejemplo, es una obra mucho más clásica, coge muchos tropos de otras series ya vistas,
Juanpe estará conmigo, que siempre me dice que se parece mucho a Naruto, ¿no, Juanpe? Tú empiezas el manga y es que tienes arquetipos muy bien definidos. Algunos se sale un poquito, pero te puedo decir que yo al principio lo vi y dije, hostia, esto es literalmente Sí, por Naruto. eso. Y en cambio, bueno, y a Kimetsu le pasa un poco más de lo mismo. En ciertas partes, shonen prototípico, aunque no escondo que tenga alguna que otra virtud, especialmente en el anime. Pero sí que Dandadan es mucho más fresco, más diferente. Todo lo que hemos ido comentando a lo largo del programa es una obra mucho más robusta en todas sus partes, y eso al final, pues bueno, un estudio de animación con la suficiente calidad o capacidad para adaptarlo, pues lo tiene mucho más fácil, ¿no? En el caso de Kimetsu, por ejemplo, Ufotable ha tenido que meter mucha mano en el tema de batallas, ha metido flashbacks nuevos que no había en el manga, ha intentado apañar ciertas lagunas, pero yo creo que Dandadan en sí pues funciona muy bien por sí solo. El ritmo es bueno, ya el dibujo de por sí del manga es muy bueno, y lo han tenido más fácil, aunque también te digo, Eric, que como todo puede haber un estudio malo que coja un manga muy bueno y te haga una adaptación penosa, de lo que hemos visto en multitud de ocasiones, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo contigo en que quizá, sin desmerecer todo el trabajo que han hecho en Saru, pues esta ha sido una obra mucho más fácil de llevar a la pequeña pantalla, ¿no? Y bueno, Javi, te faltas tú por cerrar este pequeño arco. No sé si quieres destacar alguna parte que te gustó en un principio de Dandadan, o si no, ya seguimos para adelante. No, tampoco aportaría mucho más. O sea, creo que al final lo que más funciona es que creo que, a pesar de que, como le pasan a todos los shones, terminan por repetir la fórmula, creo que todos sus primeros arcos, y en especial al principio, es muy original. O sea, se desliga un poco del típico, aparece malo más poderoso, entrenamos, malo más poderoso, volvemos a entrenar, malo más poderoso, poder de la amistad, ganamos, volvemos a entrenar. Quiero decir, al final son historias para adolescentes que no buscan, digamos, cambiarte la vida con su narrativa, sino pues un rato de entretenimiento, poderes molones, personajes molones y ya está. Aquí es eso, es un combinado de vamos a meterte idas de olla de rollos paranormales japoneses junto con alienígenas, digamos, de rollo de las pelis de serie B, porque creo que tira mucho de ese lenguaje, no del alienígena, por así decirlo, moderno, sino pues los típicos hombres grises o seres extraños del espacio exterior o civilizaciones alienígenas rarísimas. Y después es eso, con todo lo que decís, la cotidianidad, que es eso. Creo que lo que mejor consigue la serie es venderte personajes humanos, que eso es todo un logro dentro del shonen japonés, que al final son una colección de clichés. O sea, el mencionar algo que decís, Jujutsu Kaisen, es que le puedes llamar Naruto como cualquier grande del shonen. O sea, sigue la ABC de la fórmula a rajatabla. Entonces, pues sí, que la ha salvado de que cojones se lo ha cogido un mega estudio y ha hecho unas animaciones que te quitan el hipo. Pero tú te lees el manga, yo me puse a leer el manga y aguanté una docena de capítulos hasta que dije, esto lo he leído 500 veces, hasta luego. Entonces, bueno, Dandadan me retuvo 100 capítulos seguidos enganchado a las páginas. Y dije, algo estarán haciendo bien cuando consiguen eso, ¿sabes? Entonces, es eso, creo que sabe mezclar muy bien, pues eso, escenas de vida cotidiana con misterios tanto mágicos como paranormales, con un dibujo muy bien montado. O sea, a lo mejor no es el mejor dibujo del mundo, pero sabe montar muy bien los paneles, la atención a los detalles, todo lo que decís de cada personaje, pues tiene muy bien atado pues tanto su indumentaria, los accesorios que lleva, expresiones, manerismos. O sea, tiene muy bien desarrollados a todos los personajes, y entonces cuando lo combina en el cómo hablan, en el cómo interactúan entre ellos y cómo reaccionan a los peligros y excentricidades que les ocurren, pues da un cóctel muy entretenido. Y entonces creo que por eso ha triunfado. Y luego, que por no desmerecer, yo creo que la adaptación anime que ha tenido es una pasada también. O sea, no me acuerdo qué estudio lo lleva a cabo, pero hostia, he visto algunas escenas, porque el anime no lo he visto, solo he visto algunos clips, pero he visto algunas escenas que digo, olé, esto lo vendes en un cine y me gasto bien el dinero. O sea, entonces, quiero decir, ha funcionado bien porque todo en general está muy bien montado. Entonces, ya te digo, creo que por eso ha tenido gran parte de su éxito, en lugar de simplemente me ha cogido un estudio bueno.
Sí, el estudio es el estudio Saru y de hecho, como curiosidad, los primeros capítulos en su momento se estrenaron en el cine, pero llegaron a 4 cines de España, así que normal que no pudieras echarle tu dinero, Javi, porque es que fue prácticamente imposible verlo. Ese tipo de estrenos que se dan aquí en este país, que cuando, no sé, se estrena en 4 salas y ya dicen que se ha estrenado en España y es como, bueno, se ha estrenado en 2 salas de Madrid, 2 de Barcelona, pero no mucho más. Pero bueno, pequeñas anécdotas aparte. Si queréis pasamos un poquito ya para ir llegando a la recta final, entre comillas, al tema de las referencias y los misterios, porque como habéis dicho hace un momento, pues es una obra que se alimenta mucho de referencias de los años 90, 80, especialmente de los 90, ¿no? Y también, pues, bueno, del folclore japonés a nivel de misterios. La turboabuela, por ejemplo, es una historia de miedo japonesa y también todo el tema de aliens. Bueno, hay un batiburrillo ahí un poco curioso. Por ejemplo, bebe de Ultraman con el tema de alienígenas y yokai. De hecho, hay mucho paralelismo con Okarun, con sus poderes y sus limitaciones. También, bueno, tenemos el actor este famoso que habéis mencionado antes, Ken Takakura, que es el nombre de Okarun y pone muy contenta a Momo, como hemos dicho, ya sabréis por qué, que fue un símbolo de masculinidad en Japón allá por los años 80, 60, por ahí. Y bueno, en general hay todo tipo de batiburrillo, se menciona a Godzilla, la presencia del monstruo del lago Ness, bueno, todas las referencias que os podéis imaginar. Así que bueno, yo quería preguntaros por ese arco, por ese referencia o ese misterio que os ha llamado más la atención, que os ha gustado más como adaptación, lo que le ha dado más especial, lo ha hecho más especial. Así que bueno, si queréis empezamos por ahí. Lola, no sé si tienes algún misterio, alguna cosita que tú quieras destacar dentro de esta temática de Dandadan y nos comentes un poquito. El misterio. Bueno, pues rescataría al personaje de Aira. Digamos que la forma en la que ella adquiere sus poderes tiene detrás una historia conmovedora. De hecho, vamos a llamarla la escena de la bailarina, y me vais a entender todos. Que recuerdo que me conmovió muchísimo y a nivel personal me parece la mejor escena de anime que se emitió ese año. Me dejó impresionada y recuerdo también que se hizo muy viral en redes sociales y atrajo a una cantidad ingente de personas que decían, pues creía que era, no sé, otro shonen así random de la temporada y tal. Y a raíz de eso, Dandadan pegó un petardazo. Creo que desde la bailarina no se ha llegado a ese nivel de emotividad y a nivel personal, de esa tranquilidad que te da ver resuelto el misterio y salir de dudas y que encima te cuenten una pedazo de historia. Me quedaría con ese, que creo que, perdón a mis compañeros, creo que es el favorito de mucha gente. Y en la segunda temporada es que no hay nada al nivel de la bailarina, en mi más honesta opinión. La verdad es que es un arco muy bonito, no quiero entrar en detalle, pero en especial en el anime también lo ejecutan de una manera maravillosa. Y nada, Juanpe, no sé si tienes alguna alegación que hacer al respecto o tú también coincides en ese tipo de misterio y quizá tienes alguna otra referencia en la que no hayamos reparado y quieras pues, destacarla o lo que sea, ¿no? A ver, no, porque como ya os dije, yo me he visto la primera temporada en anime, ¿vale? Y luego el manga lo dejé de leer en pos de continuar y terminar otras obras que tenía abiertas. No obstante, sí que es cierto que, bueno, todo esto además viene a raíz del texto que nuestro compañero Xavi hizo en Kaibun, ¿vale? En el último tomo, en el de Detectives, en el que habla de todo esto. Ahí si lo leéis, pues vais a encontrar muchísima información. Sobre todo porque esta obra pues tira mucho también de leyendas urbanas, ¿no? De japonesas, que de hecho creo que la de la Turbovieja es una leyenda urbana. Y hay otra como la de un ¿cómo es? De un muñeco anatómico, ¿vale?
que tiene que ver, pues, son cosas que salen de los colegios de los niños. O sea, que es todo muy gracioso como lo materializa Tatsu en su obra. A mí, a ver, el de la bailarina creo que a nivel emocional, a nivel emotivo, tienes que ser insensible para que no te encoja el corazón. Pero sí que es cierto que a mí me gustó mucho el desenlace del pequeño arco de la Turbovieja. Cuando uno ya descubre lo que hay tras ese túnel, ¿vale? En el que aparece la Turbovieja, pues ves al personaje de otra forma. Aunque también te digo, el hecho de que esté metida en un gato de la suerte, creo que hace mucho para que empatices un poquito con ella, porque con su aspecto original es como, mira, no te quiero ver ni en pintura. Pero ese misterio, ya que lo estamos llamando así, a mí me gustó mucho cómo se resolvió. Porque creo que es algo que yo, por lo menos, no me esperaba que Pues sí, acabase así. es que también cada arco tiene como su momentito, ¿no? Que se te queda grabado en el corazón, ya sea por un personaje en concreto, por la historia que hay detrás, y todo ello, pues bueno, pues va sumando a lo que ya de por sí la base de la obra, ¿no? Eri, ¿tú también opinas alguno de estos dos arcos que son los más, no sé, más interesantes, más bonitos, o tienes alguno que también te haya llamado la atención por algo en particular o alguna cosita a destacar? A ver, son buenos arcos ambos. El de la bailarina coincido con Loli en que es increíblemente emotivo. Y el de la Turbovieja es cierto que también al final, cuando entiendes la motivación de ese espíritu del personaje, es verdad que te deja el cuerpo en plan, ostras. Pensaba que iba de un palo y resulta que era otro completamente diferente. Están muy bien ambos. Yo me quedaría con el arco de Gigi, que es con el que termina, o sea, te lo plantean al final de la primera temporada y ya lo desarrollan más al completo durante el principio de la segunda. No sé si eran 3-4 episodios hasta ya completarlo, o creo que incluso alguno más. Me gustó bastante, la verdad, me parece un arco bastante chulo, porque ya te ha planteado muchas cosas, empiezan a aparecer muchos personajes. Por ejemplo, en ese arco Airi no aparece, pero aparecen otros muchos personajes que se han ido conociendo a lo largo de la serie, y está bastante bien. Y aparte de que la verdad es que me pareció interesante cómo lo resolvieron, a mí ese fue el arco que más me llamó la atención, en el sentido de no sé qué va a ocurrir. A mí ese fue el que, y de verdad, yo no pensaba que el tema iba a ir por donde finalmente fue. Así que sí, ahí me sorprendió bastante, y bueno, también tiene unas escenas de acción que, madre mía, son para dar de comer aparte. Este último que están haciendo en el anime al final de la segunda temporada está chulo, pero claro, no he terminado el último episodio que vimos, que es el último que había salido en el momento que estamos grabando. A mí ya me dejó muy alto por algo que ocurre al final, que era algo que ahí sí que me veía venir, pero bueno, no por ello me ha disgustado, me ha gustado menos. Y tengo ganas de ver cómo termina, porque puede que sea una locura que me flipe, pero claro, no lo he terminado. Pero vaya, ya digo. Aparte, el arco de Gigi no es tan emotivo como... O sea, tiene un flashback que, vale, no es tan emotivo como el de la bailarina, pero a mí también me llegó bastante. Me pareció flashback también muy chulo, y te hace que empatices con cierto personaje que así de primeras podrías pensar que es imposible, pero no, al final todo tiene su razón de ser, y me parece posiblemente el arco más completo de lo que se ha visto hasta ahora. Pues sí, como decís, hay cada momento que es muy interesante. De hecho, en el último episodio también, pues eso, está haciendo un arco de lo más guay, con las transformaciones de esas del Kaiju. Tampoco voy a entrar en mucho más detalle, pero sí, muy guay. No sé si Javi quieres decir algo más, o ya le damos carpetazo al asunto, hablando un poco del anime en general, de algún detalle que se nos haya podido quedar por el camino.
No, bueno, en realidad, o sea, es que me ha venido pensando en escenas memorables, un poco, ya os digo, no he visto las temporadas enteras, he visto sobre todo clips y algún capítulo suelto, y uno que me encontré fue, para no hacer mega spoilers, un concierto que hay, creo que al final del primer arco de la segunda temporada, y que de nuevo aquí quiero resaltar el fantástico trabajo de doblaje porque es un concierto de heavy metal y que hicieron íntegra la canción en castellano, trayendo al cantante Mago de Oz, creo, y es un momento increíble, o sea, que lo flipas y que además mola mucho porque los protagonistas al principio no son muy desarrollo de ese tipo de música y se van literalmente embriagando del ambiente del concierto y dándolo todo como si fuera una rave, y es graciosísimo de ver, o sea, de nuevo esa química que tienen todos los personajes y lo que es toda la producción del concierto. Por eso digo que creo que la producción de este anime no tiene nada que envidiar a los grandes. Y cómo sabe, pues eso, montar toda la solución, porque al final tiene que hacer un exorcismo y lo que se les ocurre es hacer un mega concierto de heavy metal invitado a un cementerio. Y dices en plan de, ¿por qué no? Venga. Entonces es en plan de, ok. Muy, muy gracioso y espectacular de ver. O sea, creo que se hizo viral incluso el clip, o al menos sé que Netflix lo promocionó bastante así aquí en España. Y bueno, es espectacular de ver y de escuchar, la verdad. Muy, muy, muy chulo. Sí, es un poco para no hacer ser disco rayado, porque obviamente sí, el momento de la bailarina y el cómo lo trasladaron al anime, pues tiene pinta que está muy chulo. Pero a mí me ha hecho mucha gracia, porque yo lo recuerdo en el manga como una serie de paneles rápidos que volaba mucho, muy graciosos esas caras de los personajes, pero verlo, digamos, en escena, con la música y con todo, es que es una experiencia completamente distinta. Entonces, pues eso, muy, 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 muy molón. Aunque solo sea para echéis unas risas 5 minutos, buscarlo porque no tiene desperdicio. Esa es una de las ventajas del anime, ¿no? Que de 4 viñetas que pueden pasar un poco desapercibidas en el manga, pues te hacen ahí un conciertazo que luego recuerdas con mucho cariño por varias razones, ¿no? Y aprovechando pues ese lazo que me has echado, ¿no? Vamos a terminar pues comentando un poco qué nos ha parecido el anime. Yo creo que quizá uno de los grandes protagonistas de esta adaptación es también Creepy Nuts, que es el grupo encargado del opening, los de Tan. He cantado fatal, gracias. Que también pudimos ver ya en Mashle con otro éxito, así que vuelven a repetir con opening, y yo creo que también le hicieron un gran favor a la hora, porque esos openings tan pegadizos y tan visuales que tiene Dandadan, pues atraen muchas miradas y van genial para que termine de despegar todo un poco, ¿no, Eri? Sí, así es, sin duda. El opening de la primera temporada, el Otonoke de Creepy Nuts, es una locura. Es una cosa increíble de opening, además dirigido por nuestro paisano Abel Góngora, que luego en la segunda temporada ha ascendido ya, ha subido de nivel y de hecho es codirector de toda la temporada. La verdad es que Dandadan ha tenido mucha suerte, porque tanto en la primera como en la segunda temporada ha tenido canciones increíbles. O sea, la de Creepy Nuts, yo la de Mashle, la que usaban en Mashle ya la había escuchado y tal, y está graciosa. Esta a mí, Otonoke, me parece genuinamente una muy buena canción, me parece un temazo. Y claro, yo decía, voy a echar de menos ese opening para la segunda temporada, tal y cual. El segundo opening me parece también muy bueno. Tiene una canción con un tema de Aina Dien, que si no recuerdo mal va a estar a final de año, en diciembre, va a estar en Barcelona como invitada. Y me parece también una canción muy molona, quizás no al nivel del anterior, pero me parece que, o sea, creo que mantuvieron muy bien el nivel entre ambas. Oye, una pregunta honesta. ¿Nadie se ha dado cuenta de que en mi intro, cuando me ha dicho José, venga, tenemos aquí a Lola Fernández, he cantado los primeros segundos de esa canción? ¿Del opening de la primera temporada? Sí, claro. Yo quería decir una cosa. Ya ha mencionado Eri lo de que Aina Dien va a estar aquí en España en diciembre. Cierto. Y me dio pena porque leí en redes sociales que el segundo opening como que era así un poco más menos de qué, de cuánto. A mí la canción personalmente me gusta muchísimo, y volvemos al tema de
la magia de Dandadan está en los detalles. Ese opening está hecho desde el punto de vista de Okarun y recopila escenas de la primera temporada y se ve perfectamente como 2 círculos que emulan la forma de sus gafas y está todo el rato enfocando a Momo. ¿Por qué? Porque lo que Okarun siempre está mirando es a Momo y me parece precioso. Es precioso ese opening, tanto en la dirección como en la canción, que también está muy guay, ¿eh? Recomiendo que le echéis un vistazo con esta información en mente, si no habíais caído en ello, por supuesto. Y quería comentar que me parecen absolutamente maravillosos, espectaculares, una locura las traducciones de Dandadan. Creo que es, no voy a decir que uno de sus puntos fuertes, pero al mismo tiempo lo es. Creo que se está haciendo últimamente un trabajo en la localización, al menos en el español el castellano aquí de España, que no tiene ningún tipo de sentido. Lo que comentaba Javi de que cogieron una canción y la doblaron entera, que mi reacción fue, esto que lo suban a Spotify porque yo quiero escucharlo todos los días. O sea, no quiero que se quede encerrado en esta jaula llamada anime. Esto es un temazo del copón. Y cómo se localizan los insultos, los chistes, las guarradas. De verdad, con Dandadan se está haciendo en todos los sentidos un trabajo de 10. Sí, porque ahora que lo dices, tampoco hemos comentado un poco ese humor gamberro que tiene un poquillo más salidillo, en especial en el anime en la segunda temporada final, sí que se ponen muy locos con las bromas y tal. Pero bueno, es un humor que tampoco sienta mal, ¿no? No sé qué os ha parecido a vosotros en general esa tónica que hay en la obra, pero yo creo que le pega, ¿no? Sí, no, el humor está bastante bien, vaya. Yo me he reído mucho en general con la serie y esos chistes que comentas ya del final tiene sentido. Yo sé que esto quedará muy mal decirlo, pero es que tiene sentido porque por quién los hace y por qué lo hace y cómo lo hace. O sea, son unos chistes que están destinados a dar, como dice la gente, un cringe que te mueres y lo dan. Y lo dan totalmente, tiene mucho sentido. Pero sí, no, a ver, el humor de Dandadan está muy bien traído. Y como ha dicho Lola, la traducción lo traslada muy bien, utiliza expresiones muy de aquí, muy normales para el público de España y se disfruta muchísimo. Pues nada, yo creo que ya hemos hecho un repasito bastante general. No sé si queréis comentar alguna cosita más o pasamos a los turnos de despedida. Eri, dime, que te he visto ahí con la mano fugazmente. Sí, no, quería trasladar una reflexión que leí hace unos meses en Blue Sky, en mis redes sociales, sobre Science Saru, que voy a ser breve, ¿vale? A ver, yo no sé si va a haber tercera temporada, porque como ya digo, eso sí se anuncia será ya al final de esta temporada o incluso será un poquito más adelante. No sé qué va a ocurrir. A mí me está gustando mucho el trabajo del estudio y de hecho es que ya los había visto en otras obras como Izouken o Devilman Crybaby y es que es un estudio que tiene algo muy especial y eso es muy bonito de ver. Tú normalmente cuando ves sus obras sabes que son suyas. De hecho quizás esta obra sea un poquito menos suya, pero sigue siendo una pasada. Y una persona, pues eso, en Blue Sky, a la que sigo, comentaba que le preocupaba, por así decirlo, que Science Saru se viera secuestrada por Dandadan. Secuestrada en el sentido de van a seguir haciendo adaptaciones y cada año aproximadamente habrá una adaptación nueva. Eso conlleva mucho trabajo, no es un estudio grande, no es un mapa o un Rootable de la vida que puedan hacer 40 cosas a la vez. Ellos están bastante más constreñidos. Y recuerdo que cuando lo comentó y tal, estuve hablando, no recuerdo quién era, la verdad, me da mucha pena. Me gustaría decir gracias por esa reflexión, porque me pareció súper interesante. Pero la verdad es que sí, me hizo pensar en plan de, oye, mira, es cierto que esto que estoy viendo, esta adaptación,
me está gustando muchísimo, me está encantando. Definitivamente va a hacer que me acerque al material original, a la obra original, porque necesito saber más. Pero por otro lado, si van a estar adaptándola de esta manera, como por ejemplo está haciendo Ufotable o Mapa de nuevo con Guardianes y con Jujutsu, nos puede privar de que hagan otras cosas también súper interesantes. Y bueno, es ¿cómo decirlo? Doble filo. Tiene una cosa buena, que es ese trabajo tan bueno que están haciendo, pero tiene otra de decir, jolines, tío, es que están gastando tanto recursos en hacer esto, siendo un estudio más pequeño, que nos priva de otras cosas. Pero vaya, no sé, es una cosa, ya os digo, es una cosa que leí en su día y resonó en mí. Y cuando se comentó, ya vamos a hablar de Dandadan, se me iluminó la bombilla y dije, tengo que lanzar esta reflexión que me parece fantástica. No, desde luego es un tema, ¿no? Porque, como dices, es un estudio pequeño, lo está yendo muy bien con y uno se pregunta qué pasaría si hicieran otras cosas, pero yo creo que ellos tiran bendito problema de tener que estar trabajando en Dandadan, pero es lo que dices. Me pasa a mí con Ufotable, con Kimetsu, que me gustaría que quizás hicieran alguna otra cosilla, pero bueno, yo sé que el estudio tiene que estar tranquilo, ¿no? Me lo imagino. Y bendito problema el tener un trabajo asegurado y que de momento está demostrando la calidad del estudio. Y nada, si os parece, vamos ya a despedirnos. Vamos a hacer esa rondita. Y nada, Lola, lo primero de todo, pues agradecerte que estuvieras por aquí, que nos des tus impresiones tan chachis de Dandadan. Y no sé si quieres hacer un alegato final de despedida o decir simplemente que el Momo-Run mola mucho y ya está. Pues para mí un placer estar aquí con vosotros y efectivamente el Momo-Run mola muchísimo y vamos, estoy deseando que se líen ya. Si os gustáis, pues liaros, ¿no? Eso dice el meme. Nada, muchas gracias. A ver hasta cuándo se guardan el misterio del primer beso. Eso ya habrá que verlo en el futuro, ¿no? 20 volúmenes. Te lo digo yo 20. Ya, 20 volúmenes. Y creo que me estoy quedando corta. Eso va a ser para el final. Spoilers. Nada, Juanpe, gracias por pasarte un programita más, que tu compañía siempre es agradable y gustosa. Y a ver de qué podemos hablar en el siguiente episodio. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo en un nuevo episodio del podcast de Kaibun. Y con respecto al primer beso de Momo y de Okarun, estos son puntos clave de un manga. Es decir, esto como puede pasar en One Piece o en Naruto o... Bueno, Naruto no ya terminó, pero en cualquiera que esté, en cualquier shonen de larga duración que tú creas, esto tiene que llegar en algún momento, esto tiene que llegar en algún momento, esto tiene que llegar en algún momento, pues dependiendo de lo que quiera dar de sí Dandadan, pues podemos estar, dice Lola, 20 volúmenes, pero a lo mejor te estás quedando tú corta. Y ese primer beso puede ser el final del manga. Ojo, ese culmen con beso, Cuidado, no es mala idea esa, Y habrá que estar atentos porque yo creo que aún le queda cuerda para rato, ¿no? Al manga. Pero mientras llegamos a esa parte, pues señor Eriol, muchas gracias por pasarse, por darnos sus reflexiones, por estar aquí y por todo lo demás, el cariño infinito. Nada, sabéis que a mí me encanta hacer la podcastación, así que vaya, siempre que me necesitéis aquí voy a estar. Solo comentar que yo no espero un beso, yo necesito que se coman la boca a morir, fuerte, flojo. Pero nada, ya en serio, si tenéis una oportunidad y no lo habéis hecho todavía, echadle una lectura al manga o un ojito al anime, que de verdad es una obra que merece muchísimo la pena. Pues sí, la verdad es que es un manga y un anime maravillosos. Y nada, por último, pero no por ello el menos importante, don Javier Bello, muchas gracias por estar aquí a los micrófonos aguantándonos, porque hemos tenido accidentes de micro durante la grabación, nos ha notado seguro, pero son... Accidente, ha sido un boicoteo por tu parte, pero vamos, terrible. Toda la vida. Esto es lo que ha pasado, me he levantado un momento y he hecho el micro catapunca y me fui. Y las cosas pasan, pero bueno, Javi Bello seguro que lo apaña. Nada, en peores plazas he toreado. Yo suelo decir que ponedos cómodos para esperar el beso, porque mi pronóstico es
último capítulo del manga cuando ya están de bodorrio, es lo típico. Y es que dentro del shonen, mira, te voy a decir, en Naruto ha habido exclusivamente un beso que yo recuerde, y es entre Naruto y Sasuke. O sea que si esperáis que Okarón... Y fue en el primer capítulo, a ver, pero que de todas maneras Naruto no era una historia de amor, aquí sí. Bueno, Y bueno, que es esa que- es la OTP de verdad. ¿eh? Sí, esa es la OTP de verdad. La SIP de verdad es de Naruto y Sasuke. O sea, a mí no me Sí, sí, porque vendáis es que el resto de tanta. parejas no funciona ninguna, así que pues eso, al menos ahí sí que... A ver, en realidad no, porque luego el shipeo que se hizo después de Naruto para Boruto, a ver, el shipeo entre Shikamaru y Temari estaba ahí. Boruto ya, ahí. yo no lo he visto, pero bueno, en fin, a lo que voy es que, a ver, en el shonen lo que Naruto Hinata lo que el también, populacho pues le venden es queremos batallas y queremos poderes, eso de romances, eso para las chicas, no sé, es muy estúpido. Y el Kakashi Obito también. Es que al final es eso, el bromance, como lo llaman. Así que bueno, lamentablemente sí, o sea, creo que podría ganar mucho que experimentaran con lo que podría ser tener una relación durante la historia, con los problemas que eso contrae y las situaciones, y que, no sé, más allá del si sí, si no, si nos cogemos de la mano, si nos miramos, si nos sonrojamos y tal, por favor, sois adolescentes, como una explosión de hormonas, hacer algo. Entonces, bueno, anyway, poco más, que como podéis haber podido escuchar, nos ha gustado mucho la serie, ultra recomendadísima. Y poco más que añadir. Así que aquí seguiremos en el programa que viene, más y mejor. Eso es. Nada, a los interesados en leerla, lo tenéis en Norma, por supuesto. También está en Manga Plus, por si queréis echarle un ojo antes de meteros en los tomos. Y por supuesto, pues en Crunchyroll también la podéis ver en streaming, ¿no? Y nada más, recordaros que Kaibun es un proyecto, una revista de manga y anime que tenemos cada 6 meses. El último tomo salió hace un par de meses y dentro ya de casi nada toca ir moviendo los anuncios del nuevo número, así que estad atentos a lo que se vaya cociendo. Y poco más, si queréis saber más tenéis más información en kaibon.es, y si habéis llegado hasta aquí yo creo que mínimo merece la pena echar un vistazo, ¿no? Y nada más, yo soy José Álamo y me despido. Esto es Kaibun y nos vemos en futuros episodios del podcast. Muchas gracias por escucharnos y un abrazote a todo el mundo.